2 de noviembre del 2013. Es el Día de los Santos y nos encontramos en las catacumbas de la Iglesia Catedral de la ciudad de Guatemala, capital. Ciudad de Guatemala, capital de la República de Guatemala. Estamos observando la tumba de Monseñor Cardenal Casariegos. Arriba ustedes pueden leer Lodivicus Duorum, arzobispo de Guatemala. Y abajo está la lápida de Monseñor. Vamos a penetrar y de regreso a las catacumbas de la Iglesia Catedral. Según la información que estuvimos recopilando, Francisco Espinosa de Palacios y su hermano Manuel Cecilio Espinosa fueron los artífices de la idea de la Virgen de Concepción de la Iglesia Catedral, de mandar a realizar la imagen de la Virgen de Candelaria de la ciudad capital. Ellos fueron los creadores de esa idea y quienes se encargaron se hiciera la imagen de la Virgen de Candelaria de Guatemala, la patrona de la Virgen de Candelaria, o la Virgen de Candelaria, la Virgen de Candelaria, no es la patrona, es la Virgen de Candelaria de la capital, que está en la Catedral Altense. Ellos fueron los de la idea de mandar a hacer eso. Todo esto está en latín, escrito en latín. Los hermanos Espinosa Palacios se encuentran sepultados en las catacumbas de la Catedral de Guatemala. Seguimos a hacer otro recorrido. También la lápida de canónigo doctor don Pedro García, diciembre 26 de 1889. Aquí también otra lápida, otra tumba. Vicario general y gobernador del arzobispado, don Manuel González, 1894. Falleció el 27 de noviembre de 1894. Seguimos haciendo otro recorrido a las catacumbas de la Catedral Metropolitana. Interior de las catacumbas de la Catedral Metropolitana. Aquí hay dos puertas, una izquierda y otra derecha. Seguimos las flechas. La iluminación es tenue. La iluminación de las catacumbas es tenue. Este es uno de los espacios más impresionantes que tienen las catacumbas. Nos introducimos. Aquí es completa la oscuridad, la iluminación es solo por las veladoras que están en las orillas. Al final, si podemos apreciar, hay una cruz. Nos acercamos para poderla observar mejor. Esta es la parte más oscura de las catacumbas de la Iglesia Metropolitana, Catedral Metropolitana en Guatemala. Seguimos el recorrido de las catacumbas
de la Iglesia Catedral Metropolitana. Es otro de los espacios y accesos que tiene la catedral, las catacumbas de la catedral en la ciudad de Guatemala, de la República de Guatemala. Esta es la cripta del apóstol Santiago. Vamos a ingresar a la cripta del apóstol Santiago. Le damos lectura. Dice: en esta cripta descansa el arzobispo Francisco de Paula García Peláez. Falleció en 1867, guatemalteco originario de San Juan Zacatepeques. Monseñor García Peláez fue catedrático de doctrinas económicas, nombrado obispo auxiliar con derecho a sucesión en el tiempo del exilio de Monseñor Ramón Casaus y Torres. Tomó posesión como arzobispo a la muerte de este en 1845. Fue un gran historiador, autor de las Memorias para la Historia del Antiguo Reino de Guatemala. Escribió sobre Santiago Apóstol, a quien le profesaba especial devoción. En su tiempo se prosiguieron las obras de la catedral que habían sido suspendidas por la expulsión del arzobispo Casaus. Fue el único arzobispo de su tiempo que no fue expulsado del país. Entonces Francisco de Paula García Peláez era guatemalteco. Y por eso es que aquí está sepultado. Esta es la lápida, no tocar, dice ahí. No tocar. La forma de la cripta, de la tumba del arzobispo Francisco de Paula García Peláez, arzobispo de Guatemala. Murió el 25 de enero de 1867. Lo acompaña don Joaquín Mas. Esta es la cripta de la Inmaculada Concepción. En esta cripta privada se encuentran los restos del arzobispo Ricardo Casanova y Estrada. Falleció en 1903. Fue uno de los prelados más importantes en la historia de nuestra iglesia. Ingresó al seminario después de constatar la persecución que vivía la iglesia en tiempos de la Reforma Liberal, 1871. Justo Rufino Barrios. Fue nombrado arzobispo de Guatemala en 1886 y luego exiliado en 1887. Después de casi 10 años pudo regresar durante el gobierno de José María Reina Barrios. Trabajó muy duro para organizar la arquidiócesis, publicó el famoso Ritual del Arzobispado de Guatemala. Escribió también tratados de doctrina, pastoral y oratoria. Murió mientras hacía la visita pastoral de la parroquia de Cantel, que es Saltenango. Entremos a ver la cripta donde está sepultado Ricardo Casanova y Estrada. Esta es la tumba de Ricardo Casanova Estrada, 11º arzobispo de Guatemala, el arzobispo número 11 de Guatemala, 14 de abril de 1903. Su mensaje en su lápida es rogado por él y tiene un logotipo un escudo romano o del Vaticano. Esta es la tumba
del obispo, el arzobispo número 11 de Guatemala, Ricardo Casanova y Estrada. Es así como les presentamos el recorrido a las catacumbas de la Catedral Metropolitana de Guatemala. Estas catacumbas se encuentran en la parte baja de la Iglesia Catedral de la ciudad de Guatemala, en la República de Guatemala. Estas catacumbas se abren cada 2 de noviembre de cada año para presentar a los turistas lo importante de la historia. El ingreso a las catacumbas de la Catedral Altense nos lleva inicialmente a la cripta de los prelados. Esta cripta se encuentra bajo la sala capitular, es decir, bajo la sala del Venerable Cabildo Eclesiástico Metropolitano. En esta cripta se encuentran sepultados los arzobispos Juan Félix de Villegas, que murió en 1800, y Rafael de la Vara de la Madrid, 1809. Asimismo, otros obispos: Manuel Julián Rodríguez del Barranco, obispo de Comayagua, y murió en 1819. Manuel Francisco Barruntia Crocker, obispo auxiliar de la arquidiócesis, que murió en 1874. Su hermano José María Barruntia Crocker, obispo auxiliar de la arquidiócesis, que consagró la catedral en 1860-1864. Asimismo, prelados del Cabildo Metropolitano, 6 sacerdotes que fueron rectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala y otros dignatarios eclesiásticos. Aquí se encuentra la tumba más antigua, la del canónigo Antonio Alonso Cortés, murió en 1796. Ingresemos. Vamos a la cripta de los prelados. Esta es la cripta de los prelados.
Esta es la cripta de los prelados. La cripta de los prelados en las catacumbas de la Iglesia Metropolitana de la Ciudad de Guatemala, en la República de Guatemala, abierta el 2 de noviembre del 2003.